Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Espero que hayan tenido un precioso día. Espero que el Señor los apapache siempre, como lo hace conmigo. Esta noche he querido compartir con ustedes una predicación de los discípulos de Emaús, que es lo que significa para nosotros dentro de la Biblia. Entonces, como la forma que tiene nuestra Santa Misa, con lo que es la primera Eucaristía que Jesucristo hace después de la resurrección con estos discípulos de Emaús. Pues esta noche quisiera compartir con ustedes esta prédica, una prédica que nos va a dejar una enseñanza para nuestro aprendizaje y caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos ponemos en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor, para que esta predicación llegue allí a tu alma, a tu corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchen esta predicación, cada uno de nosotros que necesitamos tanto de ti. Te ruego, Santo Espíritu de Dios, que vengas a mi vida, a mi mente, a mi corazón, a todo mi ser, y que ponga palabras tuyas en mis labios y en mi corazón para poderlos expresar a mis queridos hermanos que escuchen esta predicación. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de esta pequeña oración, pues damos comienzo a esta predicación de este día, esta noche, para que podamos centralizarnos en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor me pide a mí? ¿Qué es lo que el Señor te pide a ti, hermano y hermana, que me escuchas? Vamos a ver qué es lo que nos dice el evangelista Lucas en su libro, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, del 13 y siguientes. Hoy vamos a poner atención en cada momento, en cada instante, qué es lo que el Señor hace con estos discípulos, y es exactamente lo que pasa en nuestra Santa Misa, en el altar. Es lo que sucede en nuestra Santa Iglesia Católica. Es uno de los privilegios, los beneficios que tenemos de la palabra viva de Dios. Para eso, pues después de haber orado, después de esta pequeña introducción, nos vamos a las Sagradas Escrituras, que es la que nos va a dar la luz, la que nos va a iluminar, la que nos va a dar esa enseñanza esta noche, para que podamos nosotros disponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Siempre que nosotros abrimos la Biblia, abrimos un diálogo con Dios, un Dios vivo, un Dios capaz de todo, un Jesucristo resucitado que nos habla por medio de la Escritura. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, del 13 y siguientes. En aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazaret, el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado,
pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria». Y les interpretó las Escrituras, lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día». Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, esto es lo que sucede cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto a nuestra Santa Misa. Muchas veces nosotros llegamos desanimados, estamos desanimados en nuestro caminar por muchas cosas, por muchas necesidades que pasamos. Pero el Señor siempre está ahí para animarnos. Cuando llegan los desánimos, nosotros nos vamos por el camino de la amargura, por el camino de la soledad, por el camino de la oscuridad. Pero Dios no te quiere ver de esa manera, no te quiere ver triste, te quiere ver animado, alegre, que tenga sentido el por qué vives. Y eso pasa para muchos de nosotros cuando vamos a la Santa Misa o cuando vamos a servir, ministros de Eucaristía que han perdido ese primer amor, han perdido esa sensibilidad hacia Dios, y entonces les da lo mismo. Es como si estuvieran compartiendo con sus hermanos una galleta o algo. Pero el Señor está allí en la Eucaristía. El Señor se ha quedado con nosotros hasta el fin de la historia, dice San Mateo en el capítulo 28, versículo 20. Hermanos, cuando llegan los desánimos, son los caminos de la muerte, del matrimonio, que deberíamos de esa unidad, esa cercanía que tenemos que tener con Dios. Y nos vamos por tenemos ese matrimonio con las tinieblas, con la oscuridad, con la falta de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros se nos hace difícil acercarnos a la palabra de Dios? Y entonces pues andamos pensando cualquier cosa. Y vamos por la oscuridad, por la falta de la palabra, que es la luz futura. En Él encontramos el camino de la antife. Sin Cristo encontramos esa antife. Por eso nos vamos nosotros. Si nos falta la palabra de Dios, si nos falta ese enamoramiento con Él, vamos por el camino equivocado. Vamos por ese camino de la falta de la palabra, de la falta de la luz, la falta de la fe. Jesús es el buen pastor. Él viene en tu búsqueda. Él siempre anda tratando de traernos de nuevo a casa, de volvernos a nosotros. Y por eso Jesús en el versículo 27 les hace un reclamo a estos discípulos desanimados, a Cleofas y al otro compañero.
Y dice la palabra de Dios que Jesús les reclama en el 27. ¿Y qué es el reclamo que les hace? Y dice Jesús, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Jesús ya les había dicho que era tardo el corazón en entender la palabra de Dios, y viene, ¿qué es lo que sucede en nuestra misa? Tenemos dos banquetes, dos tipos de banquetes. El primero, la palabra de Dios, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, y luego el evangelio. Tenemos ese banquete servido para cada uno de nosotros. Nos recuerda Jesús de que ya estaba lo que él tenía que suceder, lo que tenía que padecer. Jesús, el verbo encarnado, les explica y celebra la primera misa con ellos, la primera Eucaristía con los discípulos de Emaús. Entonces, ¿qué es lo que hace? Jesús es sacerdote, Dios encarnado. Ese es el sumo sacerdote, el Dios encarnado. Tiene el fruto precioso de la Eucaristía. En la Eucaristía se abren los ojos. ¿Qué es lo que sucede con estos discípulos que habían perdido ya los ánimos, ya se habían desanimado, habían dado todo, habían apostado todo por Jesús, pero al ser crucificado, ellos se sintieron defraudados, lo dimos todo. Así también hay hermanos, servidores, que piensan que lo han dado todo, porque tienen otra expectativa, otra mirada en el apostolado que tienen dentro de sus comunidades, dentro de su iglesia. Y entonces tratan de darle la espalda a Dios o poner una excusa por X o Y motivos. Y entonces les da lo mismo, o ya no les importa. Si no les toca los primeros puestos, no van al servicio. Y pasa como estos discípulos de Emaús. Cuando se les abren los ojos, se les quita el cansancio, el miedo, y vuelven a la comunidad. Entonces son verdaderos discípulos, entonces se han convertido en esos verdaderos discípulos que ahora son fervorosos y llevan una buena noticia a sus compañeros, aunque los compañeros ya habían tenido también ese encuentro con Jesús, y ahora pues es mucho más fácil porque todos están en la misma página. El Papa León Magnum decía: el cuerpo y la sangre de Cristo pasas a ser. Cuando tú recibes el cuerpo de Cristo, pasas a ser otro Cristo. Pasas a ser aquello que recibes, dice el Papa León XIII, el Papa León Magnum. Otro Jesús, te cristifica, te purifica. Aquí hay una liturgia eucarística, la liturgia de la palabra. ¿Qué es lo que hace? Tenemos esos dos banquetes. En el primer banquete, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es verdadero alimento. Jesús lo dice en ese encuentro con la samaritana. Jesús es la palabra viva, Jesús es el alimento, el pan vivo bajado del cielo para cada uno de nosotros. Y así, pero si nosotros solamente recibimos un pedazo de pan, pues no pasa nada, no te sacia el hambre ni la sed que tengas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que dice el Papa León: lo que recibes, eso pasas a ser. Si tú crees que estás recibiendo a Cristo, pasas a ser otro Cristo, otro Jesús. Y como hijo de Dios, tienes que parecerte a Él. Como hijo de Dios, tienes que dar testimonio como Él. Pero a nosotros se nos olvida y no pasa nada cada vez que nosotros recibimos el cuerpo de Cristo o vamos al servicio y vamos desanimados. En el Vaticano II se nos enseña: en el altar hay dos alimentos de un mismo valor. El primero, la palabra; el segundo, la Santa Eucaristía. Eso, cuando tú en tu casa tienes un libro, vas a encontrar en el Vaticano II el numeral 295. Ahí encuentras la explicación de todo esto y qué es lo que a nosotros nos da la libertad del Señor de poder trabajar, de poder caminar con Él tomado de la mano.
en donde nosotros encontramos eso. La palabra de Dios, encontramos el primer pan de la palabra. En el segundo, el pan de la Eucaristía. Sobre un mismo altar, los dos alimentos del mismo valor, el cuerpo y la sangre de Cristo, está allí en el altar. Cuando el sacerdote hace la consagración de estas ofrendas que se convierten en pan y vino, que se convierten en el cuerpo de Cristo, que se convierten en ese pan de salvación para ti y para mí, entonces pasa a ser el cuerpo de Cristo verdadero, completamente verdadero. Y nosotros muchas veces no lo valoramos. En el Catecismo de la Santa Iglesia Católica también encontrarás la explicación en el numeral 1324. Si tú quieres profundizar, si quieres saber más de esto, entonces nosotros tenemos que llegar y comenzar a trabajar en nuestra fe, estar convencidos de que sí es el cuerpo de Cristo, que sí estamos compartiendo el cuerpo de Cristo, que sí estamos compartiendo a Dios mismo en la palabra, que es verdadero alimento. El santo cura de Ars decía: el que se acerca indignamente a la palabra es como si se acercara indignamente a la Santa Eucaristía. Esta es la estructura de nuestra Eucaristía, de nuestra Santa Misa. Dos alimentos en un mismo altar, el discurso eucarístico, donde lo encontramos en Juan 6, 51 al 58, que lo vamos a leer para que nosotros podamos ir identificando las bases que están fundamentadas en tres capítulos donde se fundamenta nuestra Santa Eucaristía, nuestra Santa Misa. Y es cuando nosotros nos vamos dando cuenta en San Juan capítulo 6, 51 al 58, Jesús nos llega a decir lo siguiente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso. Esto lo encontramos. Este es el pan bajado del cielo. Este es el pan vivo. Jesucristo es el que nos da ese pan, nos da de comer. Eso es lo que encontramos en el altar, esos dos alimentos. Cada comunión es un acto de amor en la Eucaristía. Jesús está en un acto no a distante, sino presente. Y cada vez que recibes la comunión, recibes toda la vida y la divinidad de Jesús. Y eso nos lo recuerda el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 14. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Es estar convencidos, es tener la fe suficiente para que el Señor obre en cada uno de nosotros, que el Señor obre en nuestra vida, que el Señor haga ese trabajo para el cual Él ha venido, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice Jesús de esta manera, dice Dios por medio del Espíritu Santo y por boca del apóstol, lo que sucede después de que pasa esto. Capítulo 4,
12 al 14. Y dice de la siguiente manera: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de todo, de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Palabra de Dios. Tú, hermano, ¿crees realmente que Cristo está en la Eucaristía? ¿Tú lo crees? ¿Por qué muchos de nosotros andamos como esos discípulos de Maús que no creemos? Que nos falta esa confianza, nos falta esa convicción de poder darle el primer lugar a Él, de poder darle a Jesús ese primer lugar. ¿Sí? Ya todo esto nos lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 13. Zacarías también en el versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Si tú quieres, allí en tu casa, ve a tu Biblia, sácala y empieza, anota los textos bíblicos. Estudiemos, aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, y para eso está el cuerpo, que es el verdadero pan, el verdadero alimento que tú y yo necesitamos. Igual la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? En el capítulo 5 y 6 del Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviado a toda la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está? Un cordero como degollado. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este Cordero de Dios es el Cordero inmolado en cada Eucaristía para tu libertad, para mi libertad. Estos son los puntos fundamentales que soportan nuestra Santa Misa. Es todo lo que sucede ahí, en ese momento, en el momento de la transustación, en el momento de que el sacerdote pide al Espíritu Santo que convierta esas ofrendas de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos convencernos, necesitamos creer que realmente Cristo está en la Santa Eucaristía. Necesitamos nosotros creer de que Cristo está allí en la Santa Eucaristía. Por eso es que muchos a veces andamos, dice San Pablo, enfermos. ¿Por qué? Porque nos acercamos indignamente, nos acercamos quizás no dándole la certeza de lo que estamos consumiendo, que es Dios mismo, que es Dios vida y vida eterna. La palabra produce fe. Al comulgar, rectificas que Jesús es tu Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, el Señor es mi Señor? ¿Cuántas veces tú lo has dicho? ¿Cuántas veces tú has profesado
de que el Señor al que estás consumiendo es pan de vida eterna y que tú tendrás vida en Él. Hermano y hermana que me escuchas, dejemos que la palabra de Dios alimente todo nuestro ser. Dejemos que la palabra de Dios sea esa vida que nosotros necesitamos, esa alegría, esa convicción que nosotros necesitamos para poder caminar diariamente en nuestro apostolado, en nuestro servicio. Por eso necesitamos enamorarnos de esta Sagrada Escritura, de esta palabra de Dios. Necesitamos llenarnos, tanto en la Eucaristía como también fuera de la Eucaristía, ahí en tu hogar, y que tú puedas orar con la palabra: Señor, auméntame la fe. Señor, regálame el don de la fe. Aquí está la liturgia que nosotros celebramos en cada Eucaristía. Este es el triunfo de Jesús en su resurrección para aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Ya no hay cansancio. Como esos discípulos de Maús se levantan, estaban cansados, ya no hay miedos, ya no hay desánimos, lo único que hay es alegría de llevar esta buena noticia, de llevar las buenas nuevas de Dios. Cristo es la buena noticia. En cada lugar que tú hables de Jesús, llevas una buena noticia. Por eso muchas veces nos cuesta. Por eso todo este tipo de mensajes no se hacen virales. Porque al mundo no le conviene, al mundo no le gusta. Pero Dios puede sanar tu corazón, puede sanar tu vida, puede sanar tu enfermedad, puede levantarte de ahí donde te encuentras, puede levantarte de ahí donde estás consumido por los vicios, por qué sé yo, pero tú sí sabes y Dios lo sabe. Jesús en su resurrección, para aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús, ya no hay cansancio. Urge anunciar a Cristo. Este es el fruto de la palabra y la Eucaristía. Allí encontramos nosotros el motor, la herramienta, las fuerzas para poder salir y llevar ese mensaje de que Cristo está ahí y vive en mi vida, en mi corazón, y que lo he hecho parte de mi vida, lo he hecho parte de mi vida para poder decir: es mi Señor. Es la acción del apóstol, el apostolado para cada uno de nosotros. Esta Eucaristía te empuja a proclamar a un Cristo resucitado, a un Cristo capaz de todo, a un Cristo que es capaz de levantarme a mí, pecador, y a ti que eres bueno, ¿cuánto no? A ti que eres santo, ¿cuánto no te puede ayudar? Si puede con un pecador como yo, ¿cuánto no podría ser contigo? Tú que eres bueno, tú que no estás cansado, tú que estás alegre, tú que llevas buena noticia, tú que le has dicho que sí al Señor. Hermano y hermana que me escuchas, si tú estabas pasando un momento como los discípulos de Maús, déjate que la palabra de Dios te alimente. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida. Deja que ese pan, ese cuerpo, ese pan bajado del cielo, Cristo mismo, te guíe, te enseñe, te instruya como lo hizo con los discípulos de Maús. Y en la Eucaristía se te abran los ojos espirituales, los ojos de la fe, para poder llevar el mensaje que Dios quiere que tú lleves a tu casa, a tu trabajo, con tus amigos, en tus reuniones, que tú lleves a un Cristo capaz de todo, resucitado, como dice nuestro catecismo, Capaz Dei, capaz de todo, a un Dios que lo puede, un Dios que sin Él no somos nada, y que tenga sentido el por qué sirvo, tenga sentido por qué la Eucaristía para mí es importante cada día, cada domingo, y poderla hacer parte de mi vida. Hermano, ánimo, levántate, abre los ojos. La vida es bella con Jesús. La vida es bella dentro del plan salvífico de Dios. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y nos llene de su sabiduría, de su amor, de su gracia, de su alimento. Y podamos compartir esta palabra de Dios con otros, que podamos llevar esta buena noticia,
que podamos nosotros tomar en serio nuestro rol, nuestro trabajo de poder llevar la palabra de Dios. Como dice el Papa, lo que consumes, a eso te conviertes, lo que comes, a eso te conviertes. Si tú eres uno de esos que comía nada más pan y no se comía el cuerpo de Cristo, cambia de página, cambia de canal. Ahora, míralo de otra manera, míralo con los ojos de la fe, con los ojos de la verdad, con Cristo mismo en tu vida. Como dice también el santo cura de Ars, que no te acerques indignamente a la palabra de Dios, que vengas y hay que hacer oración primero, pedir perdón por nuestras faltas, pedir perdón por lo malo que he hecho, por lo bueno que he dejado de hacer. Hacer casi una confesión diaria con la palabra de Dios y poder pedirle a Dios una luz, que envíe su Santo Espíritu a tu vida, a mi vida, para poder nosotros proclamar a un Cristo resucitado, un Cristo capaz de todo, poderoso de palabra, un Cristo que pueda defendernos de las acechanzas del mal, de las acechanzas del pecado, del mundo en que vivimos. Hermano y hermana que me escuches, yo te invito que te metas en tu corazón, que profundices y que te llenes de esta palabra, que te dejes llenar del Espíritu Santo, la palabra viva de Dios. En este libro encontramos la verdad, en este libro encontramos el verdadero sentido de la vida. Si tú quieres hacer un servidor capaz, un servidor libre, un servidor que sea limpio de pensamiento, un servidor que sea capaz de presentar a Cristo que tiene en la mano y que ha consumido a otros. Aquellos que caminan en tinieblas, que tú seas luz para ellos. Aquellos que caminan desanimados, que tú seas la alegría para ellos. ¿Por qué a este y por qué a mí no? Dios puede hacerlo, pero necesitas creer. Auméntame la fe si te falta fe. Hermano, yo te invito a que le des vuelta a la página si estabas desanimado, si ya no tenías ese amor por la Escritura, si ya no tenías ese amor por la palabra de Dios y por su Santa Eucaristía. Yo te invito a que te animes, a que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te renueve las fuerzas, que te renueve la vida, que te renueve todo su ser. Pero déjalo que llegue a tu vida, clámalo, pídelo. Así como cuando decimos amén, así será. Este es el cuerpo, así es el cuerpo de Cristo, el que recibo y en que me convierto en un Jesús, en un verdadero Hijo de Dios, un verdadero portador de la palabra, de la luz, de la verdad, en Cristo Jesús resucitado. Que valga la pena la resurrección de Cristo, que valga la pena de haber dado la vida por mis pecados, por liberarme. Dale gracias a Dios, dale gracias por todo el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, por ti y por mí, y que Él lo puede todo, Él es capaz de todo. Déjate llenar de la palabra de Dios y solamente Él puede hacerlo. Hermano y hermanas, si te ha gustado esta predicación, si necesitas saber, ponme en los comentarios y podemos hacer otros videos con la palabra de Dios, con las interrogancias y buscar la información en el magisterio de la Iglesia, de nuestra Santa Iglesia, en el Catecismo, en el Vaticano II, otros medios que tenemos, tantas herramientas que tenemos dentro de nuestra Santa Iglesia, para que todos nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios y de la verdad. Si te ha gustado este tema, esta predicación de esta tarde, esta noche, yo te pido que le des me guste, lo compartas con otros hermanos y te suscribas a este canal para que podamos llevarlo a otros corazones, a otros hogares. Un abrazo en el amor de Cristo. No tengas temor de ser feliz, compártelo y déjate llenar de la palabra de Dios. Un abrazo en el amor de Cristo. Amén.